Listín Diario presenta Reflexiones del Domingo. Reflexiones del director para el domingo 23 de julio. ¿Qué tal, amigos del Listín Diario? Estas son nuestras reflexiones. Los hervores periodísticos en la posguerra. Como adolescente criado en Ciudad Nueva, fui testigo de los principales sucesos que tuvieron su epicentro allí, desde el ajusticiamiento de Trujillo en 1961 hasta la Revolución de Abril de 1965. Todos los hervores políticos que marcaron el retorno a la democracia necesariamente impregnaron mis tempranas percepciones sobre la dureza y profundidad del proceso hacia el retorno de la democracia. Recuerdo vívidamente la persecución violenta de los calieses o remanentes de la dictadura de Trujillo, a quienes apaleaban o flagelaban a cadenazos en las calles. También impregnaron mis tempranas percepciones las bulliciosas manifestaciones para expulsar del país a Balaguer, llamándole muñequito de papel, así como las continuas protestas contra el Consejo de Estado que tomó el control del poder. En ese clima de libertad, abrieron las puertas de sus locales los primeros partidos y movimientos revolucionarios, convirtiendo a Ciudad Nueva en el centro nervioso de la vida política del país. La matanza de la calle Espaillat, a una esquina de mi casa, proyectó con toda su crudeza el choque violento y transicional entre los restos de una clase opresora y los vibrantes exponentes de la clase libertaria. Como nunca estuve ajeno a estos dolores del parto democrático, tuve el atrevimiento y la osadía de meterme en las marchas estudiantiles contra el triunvirato que gobernó tras el golpe de Estado contra Bosch en 1963. Fui testigo por igual de las escaramuzas sangrientas del Parque Independencia tras el despliegue de tanques en el asalto a la sede de la Unión Cívica Nacional, uno de los principales de la oposición, y de la quema del Cine Olimpia de la calle Palo-Hincado. La bandera dominicana que teníamos en casa fue usada para cubrir el cadáver de una de las víctimas, un sastre muy querido en el vecindario, apellido Barona. Más tarde, en 1965, estalló la Revolución Constitucionalista para reponer a Juan Bosch en el poder. La primera emboscada contra los temibles cascos blancos de la policía represiva de ese momento ocurrió frente a mi casa. Tras el armisticio tutelado por las Fuerzas Interamericanas de Paz que invadió el país, emergió de esos procesos convulsos una camada de jóvenes poetas, periodistas y amantes de la literatura que poco a poco fueron integrándose a los medios de comunicación. En mi caso, y en el de otros jóvenes colegas que se insertaron en los periódicos impresos o radiales a finales de los 60 y principios de los 70, también los hervores políticos eran los dínamos de nuestro reporterismo. Por eso, con alguna frecuencia, trascendí los límites del ejercicio neutral del periodismo y bajo el abrigo de mi condición profesional, participé en el traslado y escondite de dirigentes del Movimiento Popular Dominicano, perseguidos por el gobierno del presidente Joaquín Balaguer, junto a mi colega del Listín, Marino Mendoza. Tuvieron que pasar algunos años para madurar y comprender la dialéctica de la función periodística y la del gobierno y la política, y poder eludir los campos minados en que debían moverse los sospechosos de ser periodistas de la oposición o aliados de los revolucionarios. Ahora me refocilo cuando otros me califican de ultraderechista o de ultraconservador, etiquetas que hubiese podido economizarles si en aquellos tiempos difíciles hubiese caído yo como un mártir del periodismo. Listín Diario presentó Reflexiones del Domingo.